En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. En otras muchas ocasiones encontramos a los doctores de la ley, a los escribas, a los fariseos que vienen a Cristo para tentarlo, para ponerlo a prueba. El día de hoy hemos escuchado este relato en el cual un doctor de la ley se presenta ante Jesús para hacerle una pregunta. Era un doctor de la ley, era un estudioso, era un sabio, y le hace a Jesús esa pregunta: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Reconoce a Jesús como rabí, como maestro, como alguien que tiene la capacidad de enseñar. El doctor de la ley reconoce a Cristo como sabio, alguien que puede explicar las Sagradas Escrituras, y le pregunta acerca de la vida eterna. Hermano, ¿tú estás interesado en la vida eterna? ¿Te interesa lo eterno, lo trascendente, lo incorruptible, lo imperecedero? Ojalá que sí. Este doctor de la ley le hace esta pregunta a Cristo, y Cristo no quiere meterse en problemas, dificultades, y le responde con otra pregunta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Y es que Dios les había dado 10 mandamientos, y ellos habían hecho ya 613 preceptos, como que se habían ya enredado, confundido en tantos preceptos. Por eso es que Jesús le hace esta pregunta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que ya Dios, el Padre, les ha dicho? ¿Qué es lo que lees en ella? Y el doctor de la ley le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: has contestado bien, si haces eso, vivirás. Vemos como ya estos preceptos se encontraban desde el Antiguo Testamento. Este es el primer mandamiento y el más importante, a través del cual, hermanos, tú y yo podemos obtener la vida.
el amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser, y sin olvidarnos del prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Si hacemos esto, hermanos, encontraremos la vida, viviremos, obtendremos ya la vida eterna, comenzaremos a experimentarla, a vivirla ya aquí, sobre la faz de la tierra. Dice que el doctor de la ley, para justificarse, le hizo otra pregunta a Jesús acerca del prójimo, y le dice: ¿y quién es mi prójimo? Este doctor de la ley quería conocer la interpretación de Cristo acerca del prójimo, porque para un judío prójimo solamente era el de su propia raza, el de su propia nación, de su familia, y nadie más. Hasta ahí llegaba la concepción del prójimo. Y Jesús va a ampliar esa concepción. Jesús no le da una definición de quién es el prójimo, sino que a través de una parábola va a hacer que él llegue a la conclusión de lo que es el prójimo. Y Jesús comienza el relato de la parábola diciéndole: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y dice que sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y se pasó de largo. Y de igual modo pasó un levita que también lo vio y también le sacó la vuelta y siguió su camino. Hasta aquí las cosas van más o menos. Pero lo más tremendo, la revelación de Cristo, es de que cita a un samaritano. Un samaritano es aquel con el cual el judío tenía pleito reñido, se odiaban, había un odio racial muy marcado, no se querían en lo más mínimo. Incluso en alguna ocasión, para ofender a Jesús, le dicen que él es un samaritano, porque es la peor ofensa que podía hacérsele a un judío, compararlo con un samaritano. Y es Jesús a quien va a tomar como un verdadero prójimo. Dice: pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y al día siguiente dice que sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿De quien más se espera que tenga compasión, que tenga misericordia? Pues se supone que son de aquellos que están más cerca de Dios, se supone que están más cerca de Dios, que conocen más a Dios. Y es por eso que Jesús pone aquí, en primer lugar, a un sacerdote que es aquel que ama a Dios, que sirve a Dios, que representa a Dios, que habla a Dios. Es de quien más se espera de que tenga compasión, que su corazón se mueva a la compasión, a la misericordia. Dice que el sacerdote pasó por aquel mismo camino donde se encontraba aquel hombre que fue asaltado, robado, herido y estaba casi medio muerto. El sacerdote pasó por allí y pasó de largo. Vio, pero no supo compadecerse. Y si se compadeció, no supo expresar realmente su compasión. Se pasó de largo. En cambio, hermanos, el ver de Dios, se los he comentado otras veces, cuando Dios ve, Dios no puede ver y pasar de largo.
Quien tiene entrañas de misericordia no puede ver y no hacer nada. El ver de Dios siempre es un ver que se compadece, un ver que lo hace salir de sí mismo para ir en ayuda, para ir en auxilio, para ir a salvar, para ir a perdonar, para ir a rescatar. Así es el ver de Dios. Y Él espera que también así sea nuestro ver, que cuando veamos realmente nos compadezcamos, que no nos pasemos de largo, como hizo el sacerdote, que no se compadeció. Tenía que ir al templo y con eso se justificó. No supo salir de sí mismo, no supo darse a aquella persona que estaba sufriendo, que se estaba muriendo. Prefirió mejor el sacrificio que la misericordia. Hemos escuchado en otros pasajes cómo Jesús dice que Él quiere misericordia y no sacrificios. Después dice que, de igual modo, un levita pasó por allí, lo vio y siguió adelante. El levita es aquel que se dedica a la alabanza, al culto. Dirigía la liturgia allí en el templo. También se suponía que que adoraba, que cantaba a Dios, también se conmoviera en su interior, en su corazón, pero tampoco. Dice que también vio y siguió adelante, le sacó vuelta, no fue capaz de compadecerse. Y a veces pasa mucho esto, hermanos, que aquellos que se supone que amamos a Dios, que servimos a Dios, que nos decimos cristianos, católicos, somos los que menos nos compadecemos, como que nuestra religión no es verdadera, como que hay más falsedad y más hipocresía que verdad en nuestro corazón, porque una verdadera religión, si es aquella que ama a Dios, pero que no hace un lado al prójimo, que no se olvida del prójimo, que no se olvida de los demás. Dice, pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Un samaritano, aquel que era como repugnante para el judío, aquel que no se esperaba que se moviera a compasión, fue el que fue movido a compasión. Y ese samaritano, hermanos, por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, que en este camino de Jerusalén a Jericó, que en este camino de la vida que está lleno de ladrones, en el cual operan el mal, el pecado, el sufrimiento, la muerte, este buen samaritano, al ver la situación en la cual nos encontrábamos, sí se ha compadecido de cada uno de nosotros. Sus entrañas se han movido, hermanos, al vernos cómo hemos quedado robados, heridos y medios muertos. Él se ha compadecido al ver nuestra situación y nuestra condición. Él, al vernos, se ha compadecido y se ha movido a misericordia, se ha despojado de su gloria y de todo, se ha encarnado, se ha hecho hombre y ha sido obediente hasta la cruz. Él, hermanos, Él ha venido a sanarnos, a restaurarnos. Dice, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Jesús, buen samaritano, con su pasión, muerte y resurrección, con su sangre derramada, con su Espíritu Santo, ha venido a sanar nuestro pecado, ha venido a liberarnos de ataduras, de ligaduras y del poder del demonio. Él realmente que se ha compadecido de cada uno de nosotros, hermanos. Él ha venido a tocarnos, a levantarnos, a restaurarnos. Dice que luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Jesús nos ha tomado, hermano, entre sus brazos, nos ha cargado, nos ha dado su gracia, nos ha dado su Espíritu y nos ha llevado al mesón para cuidar de nosotros.
Y ese mesón representa la iglesia. Cada uno recordemos cómo nos encontrábamos por allá, tirados, arrumbados, heridos, empecatados, medios muertos. Y Él nos ha tendido su mano para traernos a la iglesia, a ese mesón, para cuidar de cada uno de nosotros. El samaritano que iba de viaje sí que lo dejó todo, se olvidó de sus propios intereses, se olvidó de todo para poner toda su atención en este hombre que estaba casi muriendo. Jesús nos trae a la iglesia para cuidar de nosotros, y yo creo que de eso somos testigos, como Él nos ha estado curando, nos ha estado sanando. Ese vino representa su sangre preciosa que la derrama sobre nosotros para desinfectarnos del pecado, para romper las cadenas, las ataduras, y ese aceite es para suavizar el dolor. Es su Espíritu Santo que está obrando y actuando para liberarnos, para transformarnos, para cambiarnos. Dice que el día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Los santos padres han visto en estos denarios, en estos 2 denarios, 2 sacramentos: el de la iniciación, el del bautismo y el de la Eucaristía. Los sacramentos que nos sanan, que nos restauran, que nos alimentan para que podamos restablecernos, para que podamos reincorporarnos, para que podamos ser sanados, para que podamos ser sanados. Dice que le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Hermanos, seamos buenos samaritanos, salgamos de nosotros mismos, hagámosle bien a los demás, porque se lo estamos haciendo al mismo Señor. Recordemos aquella parábola, cuando el Señor Jesús viene, dice que pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, y a los cabritos les dirá: apartados de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y demás. Y dice: apartados de mí, vayan al fuego eterno destinado para el diablo y sus ángeles. No nos olvidemos, hermanos, de nuestro prójimo. El prójimo es aquel que nos interpela. El prójimo es aquel que nos está pidiendo nuestro apoyo, nuestra ayuda. El prójimo es el necesitado. Ese es nuestro prójimo, aquel que nos está gritando: compadécete, ayúdame, auxíliame, dame la mano. Ese es el prójimo, hermanos, el que nos está pidiendo el apoyo, la ayuda. No vaya a ser que hagamos como el sacerdote y como el levita, que veamos y tal vez nos compadezcamos algo, pero esa compasión no logre traducirse en hechos, en obras. Hermanos, que nuestra religión no sea falsa, que no seamos hipócritas, que realmente nuestra religión sea verdadera, que si decimos que amamos a Dios, también amemos a nuestro prójimo, a aquel que está necesitado. Jesús pregunta entonces a aquel doctor de la ley, le dice: ¿cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Imaginemos cómo debe haber quedado aquel doctor de la ley con esta revelación. Él, que aborrecía, que rechazaba al samaritano, fue aquel que resultó con compasión, con entrañas de misericordia. Y Jesús le dice: anda y haz tú lo mismo. Y es lo que Jesús hoy nos dice, hermanos, que tengamos compasión, que tengamos misericordia. Es lo que el Señor nos invita a realizar. El prójimo no es solamente el que está a nuestro lado, el que está más cercano, como a veces lo hemos entendido. Prójimo es aquel que me interpela, es aquel que me está gritando, que lo apoye, que lo ayude, que me comparezca.
Así como Jesucristo se ha compadecido de cada uno de nosotros. Él ha visto nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestro pecado, nuestras heridas. Y Él se ha compadecido de cada uno de nosotros. No solamente de su pueblo, del pueblo elegido de Israel, sino del mundo entero. Porque Dios no se compadece con la muerte del pecador, sino en que se arrepienta y así se pueda salvar. Jesús nos ha mostrado que Él es el buen samaritano, que tiene entrañas de misericordia y se ha compadecido y se compadece y seguirá compadeciendo de cada uno de nosotros. Hermanos, arrepintámonos, convirtámonos, volvámonos a Dios. Que nuestra religión sea cada vez más verdadera, más sincera y que seamos más congruentes. No seamos hipócritas, no seamos falsos. Si decimos que amamos a Dios, amemos también al prójimo, porque aquel también es hijo de Dios, porque aquel también le duele a Dios, porque así como Dios nos ama a nosotros, también ama a aquel que se encuentra en desgracia, que se encuentra en necesidad, que se encuentra enfermo, que se encuentra mal herido. Y Dios espera que tú y yo, que le amamos, que le conocemos, también tengamos entrañas de misericordia para aquel que también es su hijo. Pues Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores y hace llover sobre los buenos y los malos. Y Dios nos invita a que también tengamos estas entrañas de misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros las tengamos para con los demás. Pidámosle al Señor que su gracia abunde y sobreabunde en nosotros de tal forma que podamos compadecernos, pero una compasión que pueda traducirse en obras, en hechos, y no solamente pobrecito, qué lástima. No, realmente una compasión que se traduzca en hechos, en obras, y que no sean solamente puras palabras. Oremos, pidámosle a Dios que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor Dios. Te pedimos que tu palabra cale profundamente, de tal forma que nos lleve a la acción, que nos lleve a una compasión, a una misericordia producida en obras, en hechos, que no nos quedemos en el puro pensamiento, en puras palabras, en puro querer hacer el bien, sino que lo hagamos, porque en ellos se encuentra también la vida, en el amor a ti, Dios, en el amor a mi prójimo, a mi hermano, aquel que también es tu hijo. Padre Celestial, rompe esas ataduras de mi egoísmo, de pensar solamente en mí, en mis necesidades, en mis carencias, en mis sufrimientos. Rómpeme esa venda de los ojos, Dios, para que pueda ver a mi hermano, que tal vez sufre más que yo, padece más que yo, tiene más necesidad que yo. Dios mío, perdóname por todas las veces que he podido hacer el bien y no lo he hecho. Perdóname por todas las veces que le he pasado de largo, como este sacerdote, como este levita. Perdóname por todas las veces que he visto sufrimiento, quebranto, y no me he compadecido, no he hecho nada. Me he quedado con los brazos cruzados. Señor, te pido que me perdones. Perdóname porque no te he imitado, no te he obedecido. Señor, rompe mi corazón egoísta, rómpelo, quebrántalo. Señor, dame un corazón compasivo, dame un corazón misericordioso, porque hay tantos que están gritando, Señor, por mi ayuda, por mi compasión, y yo tengo, Señor, esta compasión detenida, bloqueada.
Señor Dios, en verdad te pido un corazón misericordioso. Dame un corazón misericordioso, Dios, como el del buen samaritano, que no ponga límites a tu misericordia, hacer el bien a los demás, que el amor sea sin fronteras, que el amor sea sin límites, que el amor sea sin distinciones. Tú me has compadecido de mí, Señor. Tú has tenido piedad de mí, Jesús. Estando yo herido, medio muerto, me compadeciste de mí, Jesús. Me levantaste, Señor, porque estaba tirado en el camino de la vida. Estaba tirado, tirada, herido, frustrado, frustrada. Tu buen samaritano, me tendiste tu mano, me viste, te acordaste de mí, Señor, y me has levantado, Señor. Gracias porque te detuviste en mi vida, Dios. Gracias porque te acordaste de mí. Gracias porque tu compasión me tocó, Dios. Gracias porque te cargaste en tu cabalgadura, sanaste mis heridas, me perdonaste y me diste tu gracia, Jesús. Me trajiste a la iglesia y me estás sanando y me estás restaurando. Te doy gracias, buen samaritano. Te doy gracias, buen Jesús. Te doy gracias porque te compadeciste de mí. Te lo agradezco profundamente, Dios, de haberte conocido y de haberte detenido en mi vida, Dios. ¿Qué sería de mí, Dios mío? ¿Qué sería de mí? Aún todavía estaría derrumbado en el camino de la vida, sin poderme levantar, sin poder caminar. Has venido a mi vida, la has alegrado, la has transformado, Dios. No me cansaré de darte gracias, no me cansaré de bendecirte, de alabarte. Señor, que yo haga lo mismo, que yo haga lo mismo que tú has hecho conmigo, que yo también sea un buen samaritano para mi hermano, para mi hermana que está malherido, que están medio muertos, que están atribulados, sufriendo, padeciendo. Que yo también sepa tender la mano, Jesús, que yo también sepa dar mi corazón, dar mi vida, dar mis bienes, dar mi amor. Señor Dios, quiero salir de mí mismo, quiero salir de mi egoísmo, Dios. Quiero tener un corazón como el tuyo, quiero compadecerme, Dios. Quiero que mi compasión se traduzca en obras, en hechos. Sí, Jesús, yo hoy te lo pido con todo mi corazón, con todo mi ser, Dios. Te alabo, Señor, te alabo, te bendigo, te salvo. Bendito seas, Dios, bendito seas. Tú fuiste, hermano, ese hombre malherido. Tú fuiste ese hombre. Tú eres esa mujer a quien el buen samaritano Jesús ha tocado, se ha compadecido, ha sanado sus heridas. Tú eres
Señor.